Bolsillo, ¿cómo está? Roberto, se están discutiendo. ¿Sabes qué? Es que este que pasa acá está muy bueno. Oye, mira, yo solo quiero decirles que esta fusión de peras y manzanas con el doctor Bolsillo, creo que es la fusión más potente de la economía en medios de comunicación. ¿Sí o no? La pera, ¿Sí o no? ¿quién la manzana? Espectacular. ¿Y quién el plátano? ¿Y quién el kiwi? No, yo prefiero no ser el kiwi. Con mi plata no. Con mi plata no. Plata no. Oye, hoy comienza a discutirse la reforma tributaria, ¿o no? Sí, hoy Sí. comienza a verse en la sala. En la sala, claro. De la Cámara de Diputados, la reforma tributaria. Se retoman muchos temas. Se viene bien difícil para el gobierno porque la oposición ha venido advirtiendo en los últimos días que la va a rechazar. Pero lo que nos convoca hoy día, Karen, José Antonio, a la gente que nos está mirando, y aquí lo vamos a analizar con el doctor Bolsillo, es las ayudas económicas del gobierno que ha desplegado, que anunció a comienzos de enero. Y aquí voy a agregar un componente político que yo sé José Antonio va a querer analizar. Por supuesto. Estas son las ayudas económicas que el gobierno quiere desplegar. El gobierno quiere desplegar para evitar un sexto retiro de los ahorros tradicionales. Estas son las ayudas económicas. No sé si usted, doctor Bolsillo, también lo mira desde ese punto de vista. Sí, hay ayudas económicas, pero me gustaría, dado lo que dijo recién Roberto de que se retoma la agenda legislativa, efectivamente esta semana se retoma la discusión de la reforma tributaria que lleva 7 meses. Ojo, esta cuestión partió hace harto rato el año pasado. Pero hay un tema que yo no puedo dejar pasar. A ver. ¿Me dan 30 segundos? Sí. Ya. Resulta que estamos hablando de ayuda para las personas, especialmente también de la clase media, y en este estudio, la primera quincena de enero, estando Karen Silvia presente, José Antonio andaba en la Plaza de Puente Alto ese día, está acá el ministro de Vivienda, don Carlos Montes. Y el ministro de Vivienda, don Carlos Montes, dijo que la garantía para los créditos hipotecarios, para ayudar a solucionar el problema de la vivienda, iba a salir ahora y se le iba a beneficiar a 24.440 familias. Me acuerdo perfecto, profe querido. Yo hice los números, soy rápido y dije, esta cuestión no me cuadra. Después en la prensa dijeron que son 16.000 familias. Pero yo le voy a decir una cosa. Si todo el fondo de garantía, que son 50 millones de dólares, voy a hacer los cálculos simples para no enredarlo, 50 millones de dólares se destinan a subsidio de crédito hipotecario, estamos hablando de 400 departamentos de 3.000 UF cada uno. O sea, quiere decir que no me alcanza mucho menor para 4.000 créditos hipotecarios. Eso es todo. Entonces, ¿cuál es mi temor? 400. Oiga, ¿no da, po? No da. Entonces, yo invito al Ministerio de la Vivienda, espero que una persona lo esté viendo nomás y que el resto esté construyendo casa, a que me desmienta los números, y por eso que están enredados con el reglamento. Se lo prometimos a 24.000 familias, después de 16.000, pero según los números de usted, ministro Montes, esto alcanzaría más o menos para 4.000 créditos hipotecarios. ¿Qué va a pasar, José Antonio? Se va a enojar el ministro, pero no es primera vez que no le calza. No importa, yo prefiero que corrija esto. Pero no le da, po, no da. Lo que no es aceptable es que cerramos el Congreso, nos fuimos de vacaciones, pero no dejamos la pega hecha, que era haber tenido listo el reglamento el 1 de marzo, que fue lo que se prometió, porque hay gente que a mí me escribe que está esperando para ver cómo acceder a esto. Entonces, ¿qué puede pasar? Son pocos créditos, hay 2 o 3 bancos que son muy grandes y muchas personas pueden quedar con la ilusión de que van a tener acceso a una garantía que no es tal, así que invito ahí en la Cámara que se pongan las pilas, oiga, saquen doctor, el reglamento y arreglen los números. Y agregando eso, antes de pasar a la ayuda económica, tal como usted lo decía, ese anuncio se había hecho que iba a estar operativo el 1 de marzo. Claro. Pero falta el reglamento de la ley. Esta ley que aplica, ¿no es cierto?, de una garantía estatal para los créditos, para el 10% de los créditos hipotecarios, ¿no es cierto?, para el pie. Y no está el reglamento, como usted bien lo dice. Nosotros hicimos una nota en prensa y ¿por qué no está el reglamento? Y ellos nos decían, la parte de vivienda del reglamento está lista, pero falta la parte que tiene que ver el Ministerio de Hacienda. Entonces, bueno, ahí vamos a ver, pero lo cierto es que eso no va a estar listo en un futuro bien cercano y vamos a ver entonces cuándo va a estar listo. Si usted dice además que los números no cuadran, que usted se maneja en eso y que serían solo 400, sería bien complejo. Vamos con la ayuda económica, vamos a ver si estas ayudas económicas pueden frenar la discusión del sexto retiro y vamos al desglose. Aquí yo pongo qué pasa con la ayuda económica. La principal, y yo creo que donde no debiera haber ningún problema, Karen, es en el llamado bono marzo, ingreso familiar permanente, ex bono marzo. Pero la gente lo conoce como bono marzo, doctor. Y los cambios que se agregaron en este trámite. ¿Se duplica o no? Se duplica y el monto que era bien extraño, 59.452, va a quedar en 60 lucas, parejo, para que nadie se pierda. Esto ya se redondea. Esto ya se está pagando el bono marzo tradicional. Y la novedad es que ahora se está viendo en el Congreso, en esta ayuda económica, lo que dices tú, Karen, duplicar de manera extraordinaria, o sea, solo por este año,
pagarlo por segunda vez a las personas que reciben este beneficio, que son aproximadamente 3 millones de cargas. Doctor Bolsillo, ¿usted ve en esta medida económica algún problema, alguna complicación con su expertise, con su ojo clínico? A ver, la primera crítica, porque siempre critico en esto, que esto tiene componente inflacionario, del gasto y todo eso, pero eso no es efectivo porque esto está presupuestado dentro de las partidas que tiene definida el gobierno. Quiero hacer una pequeña aclaración, aunque puede parecer algo semántico, pero es importante. Porque ella no se llama bono marzo, porque el bono es algo puntual por una sola vez. Es como cuando tu empleador te da un bono por desempeño, nada te garantiza que el próximo año lo recibas. Entonces, se cambió legalmente y ahora se llama aporte familiar permanente. Es decir, todos los años se va a recibir y no se tiene que hacer una legislación exclusivamente para esto. ¿Esto quién lo recibe? Oiga, la sigla le quedó AFP. Sí, aparece por toda la... No, hacemos publicidad. Oye, ¿quiénes lo reciben? Son 3 grupos de familia, aquellos que están en el sistema de subsidio único familiar, ¿no es cierto? Que son personas que para ingresar a esto postulan en las municipalidades, aquellas personas que están en el programa de Chile Solidario y en el subsistema de seguridad social y oportunidades, y aquellas personas que reciben la asignación familiar o una asignación maternal. Son 3 grandes grupos de personas. Los pagos comenzaron desde el 15 de febrero en adelante. Si alguien no apareció en ese primer grupo... Claro, en el primer grupo, lo que pasa es que esto depende de cómo te pagan los subsidios. Entonces, a todos aquellos que les pagaban del 15 de febrero al 28, que son los del Chile Solidario o el sistema de subsidio único familiar, se les pagó los primeros 60.000 pesos. Entre el 1 de marzo y el 15 de marzo se paga también al segundo grupo de esas personas, y entre el 15 de marzo y el 31 se les paga a los beneficiarios de asignación familiar y asignación maternal. Ayer en la Cámara, en el Senado, perdón, se aprobó el dobletón de esto y se supone que esto debiera estar zanjado el martes de la próxima semana. Estamos hablando del martes 14 ya. Martes 14, sí. Martes 14, entonces apenas se apruebe, se va a indicar la fecha de pago. Yo creo que es una muy buena... Doctor Bolsillo, Karen, nosotros hicimos una nota en prensa que habla de esta ayuda económica que están avanzando en el Congreso, principalmente el bono marzo o aporte familiar permanente, como se llama ahora, y también del bolsillo electrónico, que lo vamos a explicar a la vuelta de una nota que hicimos anoche en prensa y que habla de este trabajo que se está haciendo en el Congreso, estas ayudas económicas. Veamos la nota y volvemos. El compromiso era despacharlo este lunes y se cumplió. El gobierno y los parlamentarios de la Comisión de Hacienda del Senado lograron llegar a un acuerdo con el paquete de ayudas económicas aprobado por unanimidad. El más urgente, duplicar el aporte familiar permanente, conocido como el bono marzo. Sería muy magnífico que subieran el bono. Y en realidad el monto que sea que se apruebe siempre es bienvenido, porque al final son platas que no se tienen, son recursos que ahora sí se pueden disponer y se puede hacer, aunque sea algo, pero se puede hacer. En unos 3, 4 cuadernos era la plata, pero si fuera más, les ayudaría mucho más. La Comisión de Hacienda del Senado finalmente aprobó duplicar el ex bono marzo de manera extraordinaria y además acordó redondear hacia arriba el monto, es decir, será de 60.000 pesos. Sabemos que es muy necesario para las familias porque marzo siempre es un mes que agobia con los gastos, especialmente del colegio. Uno de los puntos más controversiales y que impidió avanzar el proyecto hace una semana fue el bolsillo electrónico familiar, que viene a reemplazar el aporte a la canasta básica. Se trata de una transferencia directa hacia las cuentas RUT con un monto separado de 13.500 pesos por carga familiar. Eso sí, no se podrá retirar. Este mecanismo nosotros lo concebimos como un descuento. Y la única razón por la cual aparece un monto en dinero es porque ese descuento tiene que surgir, la plata para ese descuento tiene que surgir de alguna parte. Junto con eso, se ampliaron los comercios donde se podrá comprar con ese beneficio. Es decir, no solo se podrán comprar alimentos, como lo señalaba originalmente el proyecto. Se colocaron elementos parecidos a los alimentos, por ejemplo la olla, voy a explicarle en términos, o cosas que pueden ser de otra necesidad urgente. En la medida que se vendan en un establecimiento con giro de alimentos, sí se pueden comprar esos alimentos. Está circunscrito a compras dentro de instituciones o de establecimientos del rubro alimentos, que no es exclusivamente alimentos, porque los almacenes venden más productos que alimentos, pero creo que va a directa ayuda a hacerse cargo de que del alza del nivel de precio en la canasta de alimentos.
Este martes se espera que la sala vote el contenido del paquete de ayudas económicas con suma urgencia, pues hay consenso en que debe ser aprobado antes de la quincena de este mes, porque el pago más urgente es el monto adicional del ex bono marzo. Ahí está entonces la nota que hicimos anoche en prensa respecto de las ayudas económicas del ex bono marzo y por supuesto del bolsillo electrónico. Todo eso hoy día se ve en la sala del Senado, pero vamos a desglosar entonces las medidas, doctor Bolsillo, porque aquí yo creo que va a estar la discusión. Datos prácticos. Usted mismo me dijo... Datos prácticos. Datos prácticos. Dato práctico. En general, el bolsillo familiar electrónico es una medida para ayudar principalmente a la gente también que recibe el bono marzo frente a la inflación de los alimentos. Así es. Ayer estábamos hablando de el alza de la leche, las legumbres, los huevos, cómo los alimentos han seguido subiendo. Entonces, ¿se acuerdan que hubo una discusión, por ejemplo, de por qué no devolver el IVA o no cobrar el IVA? Y ahí el gobierno le dio fórmula. Sí. Entonces, para el gobierno, para el ministro Marcel, esto sería como una forma de devolver el IVA. Voy a desglosar y después voy a dejar al doctor Bolsillo porque él tiene ciertas aprensiones que yo comparto también. El bolsillo familiar electrónico lo que busca es una transferencia directa del Estado a estas personas que reciben estos beneficios de 13.500 pesos por carga. ¿Por tope? O sea, el tope es 13.500. Entonces... No, pero por carga. Por carga, sí. Pero entonces, con tope, o sea, yo puedo tener 2, 3, 4, 5, 6 No, claro, por supuesto, no hay tope. Ya. Entonces, si una mamá y sus 3 hijos, por ejemplo. 3 hijos, ahí es una suma importante. Y la plata va a la cuenta RUT. Ya. Pero aquí es donde hay muchos que tienen dudas y el doctor Bolsillo plantea varias dudas, que es que esa plata que va a tu cuenta RUT, esos 13.500 pesos, tú solo debes usarlo para comprar alimentos. No puedes sacarlo. No puedes sacarlo en efectivo. Pero eso, no hay control sobre eso. Claro, entonces, y ahí hay muchos que plantean cómo, si se puede o no, el dinero es fungible, qué sé. Y ahí, entonces, solo comprar comida y el doctor Bolsillo me dice, sabiamente, ponlo entre comillas, doctor Bolsillo. No, mira, es muy interesante esto porque aparte del bono doble, el bono de marzo, hay 2 medidas más que están en discusión. Una la que explica Roberto, que es el bolsillo familiar electrónico, y hay otra también que es aumentar el monto de la asignación familiar y la asignación maternal. Esas son 2 ayudas bien importantes, entonces voy a anotar acá esta otra, que es aumento de asignación familiar, no le voy a colocar la P ahí para asignación familiar y la asignación maternal. Esto está en discusión, ¿De dónde nace este bolsillo familiar electrónico? Si ustedes se acuerdan, el año pasado el IPC fue un 12,8%, que es altísimo, pero los alimentos fue un 24%. Claro, los alimentos han subido más que el promedio de la inflación. Y si uno entra a picar, la canasta básica, que son 79 alimentos, ha subido mucho más aún. Como las personas que tienen menores ingresos, los pensionados, las personas de rentas más bajas, gastan una alta proporción de sus ingresos en alimentos, el impacto que tiene para el bolsillo es mucho mayor. Entonces, el año pasado salió el aporte a la canasta básica, que era un subsidio que te iban colocando. Suponte, si te fue pillando la inflación, te decían, mira, yo te voy a colocar 6.000 pesos, 7.000 pesos, fue subiendo para compensarte la inflación para que tú pudieras comprar lo mismo que comprabas antes. ¿Te has fijado, Karen, que hay personas que dicen, con las mismas 20 lucas ahora compro la mitad? La mitad. La mitad. Si es que un 30% ha subido todo. Bueno, lo veíamos ayer con Roberto. Tengo que dejar cosas. De hecho, el efecto carro supermercado. Claro, de hecho la recomendación es vaya en el carro colocando en la caja las cosas más importantes primero y cuando tiene un tope, o sea, vaya comprando por prioridades. O sea, como un presupuesto. Exactamente. Entonces, para que eso de alguna manera no ocurra, salió este aporte adicional que por persona, como decía Roberto, apunta a compensar la inflación. Que en el fondo es como una devolución del IVA o como una suerte de compensación. Es una transferencia, Claro. Ahora, Ahora, está bien, o sea, yo entiendo que el objetivo del gobierno es que se utilicen alimentos, pero, a ver, no sé si se pueda efectivamente... Pero se dio esa discusión, ayer en el Congreso, porque habían parlamentarios que decían que podría ser un poquito más abierto, porque, por ejemplo, puede que alguien que requiere alimentos vaya a un lugar y no sé, necesite, por ejemplo, comprar una olla para... Un medicamento, lo que sea. Pero lo que quiero decir es cómo tú controlas la utilización de una plata en una cuenta RUT. No tienes cómo controlarla. Cuando partió esta discusión, yo le escribí a los amigos de Hacienda y le dije, mira, estamos armando un punto que no tiene ningún sentido, porque yo puedo ir, ¿no es cierto?, al supermercado a comprar, nadie me va a negar que un supermercado, y en el supermercado puedo comprar una escoba porque necesito una escoba, no tengo cómo controlarlo. Un minimarket, puede ser. En el minimarket puedo comprar. Y además, no sé si es relevante. Además, yo me puedo comprar en un minimarket una bebida que alguien podría decir... No es esencial. No sé si es relevante la discusión. No tiene sentido.
de que este bolsillo electrónico va a personas que están dentro de la calificación del gobierno como personas que necesitan ayuda. Y segundo, la gente tiene que comer. No es una demanda que yo pueda sustituir. Claro. Mira, y hay algo que también es bien relevante, que convengamos cómo tratamos a las chilenas y chilenos. Si hace algún tiempo atrás les dijimos, ¿sabe qué más? Usted retiró su plata del FP, nosotros confiamos que usted es lo suficientemente criterioso para hacer lo que estime conveniente con esa plata. Con esa misma lógica, estimamos que es lo suficientemente racional para ver qué hace por 3.500 pesos. Sí, No tiene ese paternalismo, sentido, diputado, no tiene ese paternalismo sentido. que...